Saludo con mucho gusto a Yuriria Rodríguez Castro, y es especialista en materia de seguridad y doctor en ciencias penales. Estimada Yuriria, qué gusto me da saludarte. Gracias por estar nuevamente en El Financiero Televisión. Al contrario, Omar, gracias a ti, saludos a ti y a todo tu auditorio. Mucho que analizar, Yuriria, en materia de seguridad, pero vamos por partes, si me lo permites. Hoy fue esta comparecencia que, bueno, se dijo histórica, pero el hecho de que haya sido cerrada, sin preguntas, pues no, nos deja un mal sabor de boca. No sé tu opinión, Yuriria, pero bueno, hubo algo ahí que llamó la atención, que el secretario de Gobernación, en el único espacio que fue abierto, reclamara o echara culpas a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial, más bien, como el responsable de este fracaso en materia de seguridad que se vive en este sexenio. Yuriria. Así es, Omar. Bueno, asistimos a una especie de encuentro propagandístico donde hay que decirle a la opinión pública que cuando se habla en materia de seguridad en escenarios como estos, en un marco electoral como es el que ya estamos en marcha y no se diga este domingo, pues generalmente lo que vamos a ver es una guerra de cifras que es muy violenta ya de por sí para la sociedad que viene padeciendo la violencia, y que la cifra no va a resarcir la herida, la cifra no va a resarcir ese daño que le dejó la violencia ya a nivel social. Entonces, bueno, esto hay que decirlo porque se manejaron cifras como en todos los sexenios. La secretaria Rosa Isela volvió a darnos cifras alegres de situaciones muy tristes en nuestro país, poco creíbles, la verdad, que no embonan ni con sus propios datos, porque los datos que ellos tienen, los oficiales, nos hablan de 140,000 homicidios en lo que van de este sexenio. Así que bueno, homicidio doloso, que es la cifra más fuerte, es la que te indica cómo está la violencia, el síntoma del país, el síntoma a nivel estatal, muy grave. Y también te quiero decir que parecía una ceremonia donde la secretaria era como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Al estilo René Girard, de este teórico que habla mucho del sacrificio, ¿no? Utilizada como si fuera una ofrenda para que nosotros satisfagamos nuestra sed de justicia, y me parece que fue grave utilizarla a este nivel y luego simular que hubo respuestas, porque las respuestas se dieron siempre en un tono muy respetuoso, excepto hubo algunos reclamos de parte de la oposición, sobre todo en términos de lo que es la Guardia Nacional, de los pocos resultados que ha dado la Guardia Nacional, incluso en el propio Zacatecas, lo mencionaba por ahí la senadora Ivonne Ortega, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo, Zacatecas, que es donde más Guardia Nacional hay y donde peores resultados hay en materia de seguridad, Omar. Y bueno, vimos un desfile de situaciones más bien propagandísticas, donde no vemos resultados, no vemos todavía un rumbo, y sí, preocupante, muy preocupante que se utilice esta tribuna para continuar la violencia. Sí. Es decir, dice, fíjate, la teoría del chivo expiatorio, el mecanismo es: la violencia nuestra es buena, la violencia del otro bando siempre es mala. Claro, claro, sí, están siempre viendo pues lo que sucede en sus contextos, pero no hacia adentro. Ahora, Yuriria, me gustaría preguntarte, dijo algo el presidente hoy muy, desde mi punto de vista, polémico en la mañanera, cuando dijo, bueno, estaríamos dispuestos a negociar con el crimen organizado si hay un planteamiento oficial. Esto pues podría parecer que están doblegados ya cuando hablan de estas posibilidades, independientemente del contexto, si es por las madres buscadoras, pero eso ya habla de una, pues eso, ¿no? Que no han tenido la capacidad de frenarlos, de detenerlos y mucho menos de generar un estado de bienestar y de paz. No, mira, cuando se comienza un gobierno con una premisa como abrazos, no balazos, comienza siendo víctima propiciatoria. ¿Por qué? Porque tú lo que dices es: bienvenida a la violencia, la voy a tolerar hasta donde yo pueda, la voy a soportar como Estado hasta donde yo pueda y hasta donde la sociedad me dé. Y esto solamente abona, fíjate, a no cambiar el rumbo, porque te está diciendo, bueno, no solo vamos a dar abrazos en vez de balazos a los que nos están dando balazos, sino que estamos dispuestos a negociar con ellos. Yo nunca había visto una posición de Estado así, me parecería escandalosa en cualquier otro momento. En este hasta me resulta lógico y desgraciadamente lógico y triste, porque en esta etapa deberíamos de estar revisando cómo cambiar el rumbo en el último año, siquiera para rescatar un poco
esas cifras tan tristes, tan deleznables en materia de seguridad. Y esto solo abona, Omar, abona esta actitud de ser víctima pasiva, víctima propiciatoria y hasta colaborativa del crimen organizado. Nunca se ha visto la posición de un Estado rendido de esa forma ante el crimen organizado y ante la violencia criminal. A mí me parece muy preocupante y la sugerencia sola es la ausencia de Estado. Claro. Nuestro equipo de redacción aquí en El Financiero prácticamente ha estado dando un seguimiento precisamente a los homicidios en este sexenio. Desde la semana pasada hemos estado retomando justamente cómo se han movido estas cifras, incluso retomando cifras oficiales que apuntalan desde las semanas pasadas a los homicidios dolosos. Prácticamente, según nuestros registros, faltan 32 asesinatos u homicidios dolosos para alcanzar la cifra que se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En todo el sexenio. Así es. Pensando que nos falta todavía poco más de un año de este sexenio. Así que, desgraciadamente, yo siempre he querido decirle a la gente que la violencia, a diferencia de la economía o de la salud, incluso de la educación, la podemos tratar de disfrazar, pero nunca va a ser posible ocultarla. Entonces, la violencia tiene muchas expresiones y el crimen también. Ni con cifras vamos a poder evitar que la gente vea y padezca esta violencia criminal. Creo que es momento de que, así como la secretaria de Seguridad Ciudadano, que eso sí hay que reconocerle, dio la cara, se presentó, qué bien. Tendría que hacer lo mismo el presidente, que es el comandante supremo, y tendrían que hacer lo mismo los demás, el fiscal, que nos debe algunas explicaciones, y otros tantos que están ahí en el tablero del gabinete de seguridad y que algunos solamente fueron a llenar la plantilla y a hacer acto de presencia sin hablar, sin tener ninguna participación, sin explicar cuál ha sido su función y también sus errores en este sexenio. Yo creo que es momento también de retractarse y decir, bueno, en esto no hemos funcionado, vamos a tratar de mejorar. Yo no veo esa actitud, al contrario, creo que hoy el presidente sale a la defensiva y salir a la defensiva es otra vez atacar, claro. Atacar desde la victimización. Exactamente, parece que no hay una intención clara de modificar la estrategia. Ahora, el hecho de que, bueno, ya lo tiró a la borda la Suprema Corte de Justicia, el hecho de que la Guardia Nacional dependiera de las Fuerzas Armadas, pero ahí quedó un vacío, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Sí. Yuriria, ¿tú qué opinas? ¿Qué lectura le das? Esto, pues, si de por sí ya era muy polémico el que se anidara al ejército, lo que era la Guardia Nacional, pues ahora... Sí. No sé qué va a pintar esta fuerza. Lo primero que está diciendo la Suprema Corte es el principal reglón de la propuesta en materia de seguridad del presidente López Obrador y de toda su administración, lo vamos a tachar por completo. Entonces, toda la base de su proyecto en materia de seguridad tiene un tache en este momento. No sirvió de nada. Es más, es en perjuicio. Así que no vamos a apoyar un proyecto como ese a futuro que pone en entredicho la democracia, que pone en entredicho a un país que se supone es libre de un estado de violencia, ¿no? De una política violenta, porque es muy diferente que la violencia venga de la sociedad a que el Estado mismo imponga violencia a partir de ¿qué? Pues de sus herramientas, de sus instrumentos institucionales, ¿no? Entonces, aquí le pone un freno a la Suprema Corte y dice, tú no vas a ejercer más violencia militarizando al país. Así que toda la base de su estrategia en materia de seguridad, que era Guardia Nacional, era mantener a las Fuerzas Armadas a un nivel transsexenal incluso, se ha caído. O sea, el principal edificio de su estrategia se cayó. Y entonces, hoy va la comparecencia en paralelo, ¿no?, de la secretaria Rosa Isela como chivo expiatorio, entregarla ahí en una bandeja de plata para decir, miren, ella es la que va a dar la cara por todos nosotros, ¿no?, en nombre de todo el proyecto de gobierno y de toda la estrategia de seguridad. Creo que ese sí fue un desacierto hasta climático por parte de Ricardo Monreal, que además organizó todo ahí, cabildeó, trató de calmar las fuerzas, trató de calmar a la oposición y preparar un buen escenario para que se presentara la secretaria de Seguridad. Y pésimo momento también para el presidente López Obrador de salir a todavía decir que puede negociar con el crimen organizado. Sí. Creo que queda más que claro que ha intentado acercarse al crimen organizado.
Claro. Con estos coqueteos al Chapo y a su familia, ¿no? Claro. Pues qué preocupante ambiente estamos viviendo en materia de seguridad. Yuriria Rodríguez, te agradezco muchísimo este oportuno análisis y te pido mantengamos la comunicación porque estoy seguro que va a haber mucho más de qué hablar y más que analizar. Te agradezco, Yuriria. Al contrario, Omar, y ojalá que no surjan estos imponderables del crimen organizado en plenos contextos electorales. Yo quisiera que no, me gustaría que tengamos un país en paz, al menos sí, en esas coyunturas para poder salir a votar. Ese es otro aspecto muy importante a analizar, el crimen organizado en los procesos electorales, pero ya lo haremos próximamente. Mientras tanto, te agradezco, un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta pronto. Luego.